envejecer en tiempos de aislamiento preventivo. Para mí es un honor presentar en esta tarde a un amigo de la casa, llamémoslo así, de la Asociación Colombiana de Geriatría de Gerontología y Geriatría, el doctor William Arbey Gutiérrez. Él es médico especialista en geriatría de la Universidad Javeriana, es especialista en epidemiología clínica, actualmente es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología. La idea de esta conferencia, que se titula Envejecimiento y Aislamiento Preventivo, Pautas de Cuidado, es un trabajo que se ha venido haciendo desde el doctor William Arbey. Hace poco publicó un artículo del geriatra en COVID-19, cuál es esa gran labor que tienen nuestros geriatras en el manejo de la pandemia. Entonces yo lo dejo con el doctor William Arbey. Doctor, muchas gracias por esta conferencia, muchas gracias por este llamado que le hace la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Gobernación de Caldas en conmemoración del mes del adulto mayor. Bienvenido, doctor William. Muy buenas tardes a Ángel por la invitación. Muchas gracias a la doctora Catalina, que hace parte también de la red de envejecimiento y vejez del departamento de Caldas. Y quisiera en esta media hora básicamente compartir con ustedes una información y evaluar la posibilidad de que compartan experiencias frente al tema de envejecimiento y vejez. Ahí está compartida, Ángel, la pantalla. Perfecto, doctor William, está compartida. Ya estamos. Un saludo muy especial, se me voy a decir a las personas que se conectan en estos momentos por Facebook Live y las personas que están intentando ingresar. Perfecto. Básicamente el tema de la charla en la que nos encontramos hoy es COVID-19, pandemia y envejecimiento. Es el mes de envejecimiento y vejez, el mes de agosto. Inicialmente para nosotros es un mes de alegría como médicos geriatras y gerontólogos del país, pero lastimosamente este año no es un año similar al resto de tiempo. Y la amenaza que tenemos hacia la población mayor del país es una amenaza latente y vemos que hay algunos departamentos que básicamente están pasando por situaciones muy complejas, muy difíciles, y hacia ellos mi solidaridad y un interés en que esta reunión sirva para empezar a trabajar de una manera conjunta en temas de beneficios y situaciones que nos puedan generar una mejor atención en la población mayor. Como lo mencionaba Ángel, pues hago parte de la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, hago parte de la Junta Directiva también del capítulo Acto Magdalena de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y pues desde las dos asociaciones, básicamente mi llamado a asumir realmente el llamado histórico que nos hacen para la atención en población mayor. Básicamente la charla tiene un objetivo específico y es dar a conocer el riesgo inminente que tenemos nosotros frente al tema de la pandemia, y vamos a arrancar. Esta es una foto de una autora española viendo la realidad que se presentó en ese país europeo hace algunos meses y que incluso hemos estado viendo recientemente con el tema de rebrotes. Básicamente el mundo había notado de una manera esperanzadora cómo empezábamos a tener pues expectativas de vida mucho más prolongadas. Colombia en particular venía desde 1975 con un crecimiento básicamente permanente en términos de envejecimiento demográfico, pero vemos que ese 13% de población mayor de 60 años en Colombia está expuesta a este riesgo de pandemia por COVID-19. Esta pues pintura básicamente demuestra la pérdida de tantas personas queridas por nosotros, de tantas personas mayores, despidiéndose pues, de unos nietos que no lo pudieran hacer de una manera personal. En plena expansión del envejecimiento global, la cantidad de personas mayores, como lo he mencionado, ha crecido, viéndose esto como
una situación importante y resultado de las buenas actividades y políticas desde el punto de vista de la salud pública, pero esta pandemia en particular hace que esta población esté con mucho más riesgo de mortalidad. Sabemos que en Colombia ya está documentado la alta tasa de mortalidad que presentan las personas a partir de los 60 años y también la coexistencia de enfermedades comórbidas en su orden, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, que hacen a estas personas pues una población vulnerable a desarrollar pues las complicaciones letales de esta epidemia. Eso es un editorial publicado en una de las revistas norteamericanas de geriatría más importante, de la Sociedad Americana de Geriatría, el JACS, donde ellos hacen un llamado a una atención central en la persona, un llamado hacia una atención humanizada en medio de tan alta amenaza de la atención de la persona mayor, y básicamente se une el grupo de revistas que tocan el tema de envejecimiento y vejez con esta iniciativa, con unas particularidades específicas que vamos a ver más adelante. Básicamente exponen que como componente específico de envejecimiento exitoso debemos tener en cuenta factores como la resiliencia en las personas mayores, mucho más en este momento de pandemia, una adaptación exitosa a la adversidad, básicamente muy relacionado con el tema de resiliencia, y un sentido de propósito. En este artículo, ellos mencionan básicamente 4 pilares específicos para la atención humanizada de las personas mayores en tiempos de pandemia. Básicamente involucran un desarrollo de investigación clínica, que como sabemos es muy difícil porque muchas de las investigaciones de manera permanente, lo podemos decir, excluyen a la población mayor, pues por sus características específicas, por su alto grado de multimorbilidad, que puede generar pues alteraciones en los resultados finales de los diferentes estudios. Mencionan también la incorporación de geriatras y gerontólogos para la toma de decisiones centradas en la persona, y casi que mencionan que el geriatra es un adalid o un guardián del manejo específico y oportuno de la población mayor, con una visión mucho más multidimensional de la persona y no solamente teniendo en cuenta su edad biológica, que en ocasiones vemos edad cronológica, que puede generar que se dejen de realizar intervenciones específicas en la población mayor. Y en este primer pilar que vemos aquí, encuentro serias dificultades. Vamos a ver más adelante, casi al final de la presentación, el poco talento humano que existe en el país para atención de personas mayores, específicamente de médicos geriatras, obviamente con datos de los que pertenecen a la Asociación Colombiana de Geriatría, y una visión también gruesa del talento humano en gerontología del país que pertenece a la Sociedad Colombiana de Geriatría. Y vemos que en una proyección que yo hice en un artículo que publiqué en el 2015, para ese tiempo las necesidades de geriatras alcanzaban las 900 personas. Hoy, básicamente 5 años después y en plena pandemia, vemos que en ese momento describí 50 geriatras, vamos en 70 médicos geriatras pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría. Obviamente pueden existir algunas otras personas, pero no en un número tal de no alcanzar las 900 personas. Básicamente, eso ya es un llamado de alerta para mirar cómo podemos continuar con el proceso de una atención adecuada a las personas mayores y mirar básicamente que está en nuestras manos seguir capacitando al personal de salud. En este momento existen 4 facultades ya en el país que generan recurso humano de alta cualificación en geriatría, y la idea es que eso se siga trabajando. Detención de necesidades de poblaciones vulnerables. Aquí específicamente hacen una observación hacia trabajadores de la salud. Básicamente vamos a ver cómo ha golpeado esta pandemia a personales de salud y específicamente a las profesionales en enfermería y unidades de larga estancia, donde considero que un grupo importante de la audiencia de hoy pertenecen a esos centros día o son dueños de hogares o
prestan sus actividades profesionales en este tipo de instituciones. Y por último, hablan o mencionan un enfoque centrado en la persona, promulgando básicamente los principios básicos de bioética, autonomía, justificiencia, beneficencia y no maleficencia. Para el día del 1 de agosto, es decir, hace 3 días, teníamos 306.000 casos confirmados en el país, casos activos 134.498, básicamente lo que responde al porcentaje nacional de casos activos, que es del 44%. Y vamos a ver ahora más adelante datos del departamento del Huila, de donde soy oriundo, que tenemos pues un problema un poco más delicado porque alcanzamos casi el 62% de casos activos en este momento. Y veamos aquí los fallecidos, 10.330 pacientes para hace 3 días. Y el problema radica en esto. Vemos cómo a partir de los 59 años de edad, las pacientes son los más afectados por esta situación. Vamos a ver ahora una tabla disgregado por edad y vemos que nuestros pacientes mayores son los que están representando básicamente la mayor tasa de mortalidad en el país. Empieza de 50 a 59, pero vemos cómo empieza a incrementarse, generando mucha más letalidad en la población. Esta es una figura recientemente publicada en la página del Instituto Nacional de Salud. Muchos dirán, tiene cierto parecido a la pirámide poblacional que teníamos previamente, hablando del 70, 80, donde tenía una base muy ancha y básicamente su cúspide, la parte superior era muy delgada, proceso de envejecimientos leves, pero ya veíamos cómo Colombia tenía un comportamiento distinto y estábamos ensanchando mucho más su vértice, teniendo una pirámide de una manera distinta. Pero básicamente lo que le quiero mostrar con esta gráfica es que esto ya es una pirámide que nos está mostrando mortalidad. La franja en azul corresponde a los pacientes recuperados, la franja lila corresponde a los pacientes que se encuentran en casa, los pacientes hospitalizados corresponden a esta franja que ven aquí, y los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, esta franja en rojo, y lastimosamente los grises que vemos que no aparecen por estos lados ni tanto en mujeres ni en hombres, empiezan a incrementarse desde los 40 años y se van aumentando y empiezan a generar un aumento mucho más importante después de los 70 años, básicamente describiendo el fenómeno que ya les he mencionado. Esta tabla nos permite evaluar la mortalidad para el 31 de julio, según datos del Instituto Nacional de Salud, y tenemos un disgregado que realicé mostrando que los mayores de 60 a 69 años están representando un 31,2% de la mortalidad total de población en Colombia, y vemos cómo la sumatoria de los pacientes mayores de 60 años alcanzan 7.457, casi el 73%, el 75%, dependiendo de los 2 días que tengamos de diferencia con estos datos de población muerta pues en Colombia. Eso es una comparación con el departamento, pues como les comento, el departamento de Huila. Aquí vemos que a la fecha existen 1.174 casos confirmados, casos activos en este momento 724. Una de mis preocupaciones, como les mencionaba previamente, es que estos casos activos alcanzan un 62%, valores incluso que se encuentran mucho más altos que el promedio nacional, que alcanza un 44%, y el promedio mundial, que está en un 59%, situación que nos debe hacer preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien o si estamos también en este momento enfrentando un pico específico. En una de las exposiciones previas que ya había hecho con la Sociedad Colombiana de Geriatría, en un webinar que nos acompañó Ángel, básicamente describía yo que los picos en Colombia no se van a presentar de una manera universal, generalizada, sino que va a haber claras diferencias por departamentos, y eso es lo que estamos viendo en situaciones como en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, donde ha habido ya casos de picos, ciudades que se supone ya han pasado un pico, y otros departamentos como el departamento del Huila, que vamos mirando que
para la semana 30 a la semana 31 casi que se han duplicado la cantidad de casos. Esta gráfica nos muestra los casos de COVID-19 por edad y estado general. Vemos en la franja azul los pacientes que se encuentran en casa, en la franja verde los pacientes recuperados, los pacientes que se encuentran en rojo son los pacientes fallecidos. Veamos cómo esa franja roja se va haciendo mucho más ancha aquí después de los 50, 59 años y pues básicamente la mortalidad en pacientes menores de 20 años no existe en el departamento. Pero obviamente ya sabemos por información y estadística internacional, los principales afectados y los muertos lo va a poner la población mayor muy a nuestro pesar. Esta es los casos que se presentan por rango de edad. Vemos que en su mayor porcentaje, un 23%, corresponden al grupo de edad de 30 a 39 años. Este es el departamento del Huila. Aquí vemos casos activos de COVID-19 por 100.000 habitantes. Vemos municipios como Neiva, Villavieja, Gigante, que se encuentran con una incidencia mucho más alta de casos que otros municipios del departamento. Y esto es una gráfica, una tabla, perdón, que les quiero mostrar de la información a la fecha con corte del 2 de agosto, semana epidemiológica 31, donde vemos las diferentes profesiones, ¿sí? Y los casos confirmados del COVID-19. En ocasiones era doloroso observar información internacional, periódicos y los mismos noticieros donde veíamos que en Italia fácilmente hablábamos de 100, 200 médicos muertos y por esta situación aquí vemos cómo el personal de enfermería para el departamento del Huila está alcanzando, ¿sí?, un 61 casos y los profesionales en medicina 8 casos asociados a la prestación del servicio. Quiere decir que nuestro personal de salud pues pone un alto precio en la atención de la población con COVID-19 y tenemos que, pues primero que todo, el día de hoy darle un sincero agradecimiento, pero también empezarnos a preguntar si las cosas las estamos haciendo bien y si las medidas de protección y los elementos de protección personal se están utilizando de una manera adecuada y las diferentes IPS y las ARL las están proporcionando. Vemos que no solamente es el tema de enfermería, hay epidemiólogos con ese mismo compromiso, existen personales de aseo, camilleros, médicos, fisioterapeutas, es decir, esto no se está escapando. Y más en la población de enfermería, a las cuales pues les hago un sincero saludo y un abrazo de fuerza para continuar con esta situación. Una gráfica preocupante es el número de reproductivo efectivo. Básicamente, todos los hemos escuchado en las alocuciones presidenciales y cuando algunos epidemiólogos salen y nos comentan, o algunos infectólogos, que inicialmente teníamos en información internacional un RT de 2.48, incluso hasta 3.5, con algunos datos internacionales. En Colombia, a partir de la primera notificación en marzo del primer caso de COVID-19 con un R cercano a 2.4, se empezaron a tomar unas medidas de protección específicas buscando proteger la población mayor, básicamente que ya tenían claridad que iba a ser la más afectada. Lastimosamente es doloroso pues encontrar RTs en 1.8, que es en este momento la información que documenta el boletín epidemiológico del departamento, como les comento, para corte del 2 de agosto, cuando el promedio nacional incluso habla de 1.2 en ciudades como Bogotá, en Medellín, en algunos otros tipos de ciudades han tenido unos momentos de RT mucho más elevado, pero 1.8 pues habla básicamente de la alta probabilidad, primero, de contagio que tenemos en el departamento, sumado a la cantidad de casos activos que, como les mencionaba, se acercan a 724, generando muy alto riesgo de transmisibilidad en estas semanas en el departamento, situación a la que le hago un llamado básicamente a las autoridades
departamentales y municipales para tomar las medidas pertinentes, obviamente pues evaluando la ocupación de unidades de cuidado intensivo que cada vez va en franco aumento. Este RT no se comporta de la misma manera. Como les comentaba, a principios de marzo, cuando se documentó el primer caso en el país, el RO en este momento se encuentra en 2.28. RO o RT es pues, una manera parecida de llamarlos, pero no tendría ninguna implicación. Y vemos que en este momento se empezaron a generar las recomendaciones de aislamiento obligatorio que generaron una serie de situaciones, inconformidades por parte de las personas mayores, pero todo iba en vía de tratar de disminuir la letalidad de esta población. Esta curva que aparece aquí inicialmente es la que se hubiera presentado como pico a nivel de mayo si este RO se hubiera mantenido. Sabemos que con el inicio del aislamiento obligatorio preventivo completamente exigible por el gobierno, se logró incluso disminuir de una manera sustancial con el tema de la cuarentena este RT, alcanzando lo que se esperaba un 1.5, que era esta curva para un posible pico en julio, pero fuimos muy juiciosos en la cuarentena inicial y básicamente tendría un comportamiento como esta curva que vemos aquí de tercera, que vemos que se acerca pues a las predicciones que algunos autores han definido como posible pico en mediados del mes de agosto, a finales del mes de agosto, que es lo que estamos pues viendo, obviamente con la salvedad que les comento, que va a ser de una manera regional y que hay municipios que ya han pasado por esta posible pico y hay otros que apenas están empezando pues a cabalgar hacia el riesgo y la muerte. Aquí vemos un pues RO o RT de 1.20 y por eso les comentaba mi preocupación frente a la realidad del departamento de Huila. En algún momento el tema se enmarcó en la posibilidad de proteger a la población más vulnerable. De una vez se tenía claro que la población más vulnerable es nuestra población o nuestro objeto de estudio, que es la población mayor. Básicamente estas dos resoluciones en su tiempo lo que han hecho es tratar de disminuir la letalidad esperada. Si esto no se hubiera hecho, yo soy un firme defensor de esa situación, la mortalidad hubiera sido mucho más alta. Recordemos que la población mayor en Colombia, sí, de los 48 millones, 50 millones que nos da los datos del DANE, 48, 50 millones, el 13% es mayor de 60 años, pero nos va a representar el 80% de la mortalidad, mucho más grave en pacientes mayores de 70 años. Existen estudios internacionales, más frecuentemente europeos y canadienses, donde la mayor tasa de mortalidad se presentó en los hogares geriátricos, en los centros día que nosotros manejamos. En Canadá casi que representaron el 60 al 70% de la mortalidad total por casos de COVID-19. Entonces, por eso es un llamado a continuar con las recomendaciones de distanciamiento físico, de medidas de bioseguridad en nuestros centros. Yo creo que los centros ya están muy conscientes de eso, ya hay documentos específicos por parte del Ministerio de Seguridad Social y Salud y Protección Social, perdón, que han ido de la mano con las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Geriatría en pro pues, de proteger los hogares geriátricos y en el manejo específico de aislamiento, de casos específicos y positivos en los hogares geriátricos. La transmisión del nuevo coronavirus, pues como sabemos, no se puede eliminar a corto plazo y se pueden originar brotes recurrentes durante los próximos meses. Lo estamos viendo ya en países europeos. En España vemos que ya se han presentado casos específicos de brotes y han tenido necesidad en el Reino Unido de volver a cerrar. Entonces no tenemos todavía nada asegurado, no hay que dar las cosas por sentadas. Países europeos que ya vivieron la situación más difícil y la crisis específica han tomado unas medidas de protección específicas. No tenemos nosotros por qué relajarnos y flexibilizarlo cuando apenas estamos subiendo a ese alto riesgo de mortalidad que tenemos. Características especiales del virus: gran transmisibilidad, baja proporción de población infectada, lo que nos va a generar que la inmunidad de rebaño, a la que en otros momentos alguien estaba aludiendo a la posibilidad de protección, es muy baja.
Básicamente en España, después de la situación que vivieron, esa inmunidad de rebaño no alcanzó a un 10%. Y esta inmunidad de rebaño también depende mucho del RT. Con RTs más alto, la inmunidad de rebaño se considera que debe estar afectando casi el 50-60% de una población general. Entonces, el 60% de 50 millones, queríamos decir que casi 30 millones de colombianos para tener inmunidad de rebaño. Obviamente, situación que nos deja muy preocupados y que la idea es mirar cómo podemos ganar tiempo con la posibilidad de inmunización y con las luces que nos están dando en términos de vacunación. Y una situación es aprender a vivir sin permanecer en confinamiento total, porque muchas personas criticaron inicialmente la postura que tuve en algún momento con el tema de recomendaciones de flexibilización para las personas mayores, que condujo pues al tema de la rebelión de las canas, pero pues no podemos ser ciegos al tema y saber que el aislamiento no puede ser de manera permanente y no vaya a tener también secuelas a nivel mental, físico, social de mucha población mayor. Hay dos medidas específicas para gestionar y controlar de manera integrada y secuencialmente el tema del manejo hacia el COVID. Uno, el distanciamiento físico, siendo el mayor grado de confinamiento total que considero en el país no se va a volver a ver, obviamente con algunas excepciones. Identificación de casos y contactos y su respectivo aislamiento. Y estas medidas de intervención pues pueden tener un espacio de 12 meses o más tiempo. Esto es un llamado que hace la Sociedad Británica de Geriatría, donde manifiestan que proteger a las personas mayores de COVID-19 no puede hacerse a expensas de su salud y bienestar. Y aquí venía mi comentario frente a la protección en salud mental, los estragos que está generando el tema del aislamiento obligatorio, los estragos que generó a nivel de funcionalidad, a nivel de mayor prevalencia de síndromes geriátricos por la disminución de su espacio de vida, pero obviamente eran situaciones que teníamos que poner en balanza para evitar mayor mortalidad. Tenemos unas medidas de aislamiento que nos va a llevar a disminución de la actividad física con pérdida de independencia, que es un factor crucial y clave en los objetivos que busca la geriatría. Obviamente nosotros siempre hemos hablado que para nosotros como geriatras el tema de salud solamente se puede medir si es una salud integral y multidimensional, y la parte funcional es parte fundamental de esta salud entendida de una manera mucho más holística. Aumenta el número de síndromes geriátricos y alteración en la salud mental. No es para nosotros algo que no conozcamos, más en pues, personal de geriatría o gerontología, que la prevalencia de enfermedades mentales es muy alta. El tema de trastornos neurocognitivos, demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewis son enfermedades prevalentes. Igual los trastornos afectivos, como puede ser depresión, trastornos de ansiedad, que obviamente sumados a un periodo de aislamiento tan marcado, pues va a tener secuelas en las personas mayores, que pues básicamente la doctora que me sigue creo que va a tocar el tema, y la situación es cómo podemos desde el punto de vista de las charlas de nosotros empezar a trabajar en esa situación. Entonces, como les comentaba, tenemos que poner una balanza. Generamos disminución de casos con el aislamiento obligatorio, disminución de mortalidad, disminuimos el RT, posponemos el pico de la epidemia, que es lo que todos estábamos evaluando inicialmente. Mucha gente se paraba todos los días preguntando, bueno, el pico es en junio, es en julio, ya vamos en agosto. Otras personas hablan también de septiembre. Y básicamente lo que hay que entender es que entre más hagamos control con medidas de aislamiento obligatorio, disminuimos el RT, y al disminuir el RT vamos a posponer el pico de la epidemia. Entonces, lo que vemos acá, el resultado es un resultado que ha sido positivo, pero obviamente va a tener otras secuelas. Y nosotros como geriatras y como gerontólogos estamos llamados a atender esa situación. Por otro lado, tenemos aquí como secuelas de este aislamiento: fatiga de la cuarentena, el impacto económico, mayor tiempo con medidas de aislamiento obligatorio, declinación funcional y aparición de algunos síndromes geriátricos. Aquí vemos que en ese momento, esto es una diapositiva que monté hace más o menos un mes, si no estoy mal, hablábamos ya de aislamiento
de flexibilización de ese aislamiento obligatorio y teníamos 3 premisas. Esta flexibilización se tiene que hacer de una manera progresiva, prudente y con protección, obviamente manteniendo como pilar de esa flexibilización el tema autocuidado. Básicamente en Colombia conocemos que el 90% de personas mayores de 60 años son personas independientes y que viven en su núcleo familiar y 10% básicamente corresponde a las pacientes mayores institucionalizados que obviamente si están en un sitio específico de atención que me imagino Caldas representa muy bien por sus antecedentes y por su alta historia en programas de geriatría y gerontología de la mano de la Universidad de Caldas, tienen centros día muy pues entrenados para esta situación o hogares geriátricos de muy alta calidad. Estas medidas de flexibilización implementadas en otros países toman en tanto la garantía de derechos de las personas mayores como indicadores epidemiológicos del virus para evaluar la afectación que puedan tener. Y surge este primer como rueda en el camino, que fue el tema de que algunos miembros importantes de la sociedad colombiana, todos los miembros importantes, nuestros pacientes mayores de 60 años, nuestras personas mayores de 60 años, se empiezan a cuestionar qué tanto estoy dejando de vivir, qué tanta afectación puedo tener con las limitaciones que me están imponiendo frente al tema del aislamiento obligatorio. Sí, está siendo el Estado un Estado paternalista y no está actuando pues, en función de derecho y básicamente emanan una serie de críticas frente a este aislamiento obligatorio. La situación no es única y exclusiva del país, básicamente es un fenómeno que se inicia en Francia, es donde uno puede básicamente retroceder más frente al fenómeno y lo que se hablaba es que ellos invocan, pues, en primer lugar, el tema del derecho a la igualdad, derecho a la autonomía y otros derechos que obviamente, pues, en un Estado de Derecho y en función de la garantía de esos derechos, un juez de la República, una estatutela, básicamente les haya la razón, pero lo único que hace es igualar las recomendaciones que se hacen básicamente en mayores de 70 años a las personas mayores de 60 años. Se les explicaba a los demandantes en ese momento que las recomendaciones eran mucho más estrictas en personas mayores de 70 años por su alta tasa de letalidad demostrada, pero básicamente lograron este resultado y pues ustedes vieron que aunque el ministerio y la presidencia trataron de empezar a modular el tema, se han ido flexibilizando las restricciones que tenía la población mayor de 70 años en Colombia. El seguimiento de este tipo de intervenciones emana en 8 elementos fundamentales. Primero, la disminución de la reducción efectiva del virus, la morbilidad, la letalidad, la mortalidad general, los días de duplicación, la positividad de muestras procesadas, la hospitalización en unidad de cuidado intensivo y la movilidad. Básicamente estas son las recomendaciones que se han generado a nivel comunitario y unas recomendaciones que se han generado en hogares geriátricos. Sabemos todos que la población mayor de 70 años con comorbilidades pues tienen un manejo diferencial, pero los mayores de 70 años que no tengan este tipo de comorbilidades como son hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, fibrosis quística, diabetes, enfermedad renal crónica, pues tienen ya la oportunidad de tener una mayor cantidad de actividad física. Y no es una situación que no se haya logrado, sino que básicamente nos tocó pues un tiempo para que fuera entendido por parte de los gobernadores colombianos. Recomendaciones que se hicieron en algún momento en comunidad: no limitar los horarios para la salida de las personas mayores, siempre que salgan, pues que tengan o cuenten con tapabocas y guarden un distanciamiento físico, hacer campañas de sensibilización y apoyo intergeneracional con las personas mayores como elemento de integración social y detección de alerta, facilitar y promover los servicios de atención domiciliaria en geriatría, terapia física, ocupacional y psicología. Yo aquí ya de entrada, como siempre he sido un crítico frente al tema de la atención, siempre he dicho que debe ser una atención diferencial en la población mayor, pero no hemos logrado que la geriatría sea una especialidad de primera entrada y básicamente está limitada a una
remisión por un médico familiar o médico internista, perdiendo muchas posibilidades clínicas y terapéuticas para atender a estos pacientes desde su primera valoración en comunidad. Reiniciamos los controles médicos en pacientes mayores de 70 años, pues hay una normatividad específica en la cual se opta por el servicio y la posibilidad de la telemedicina que se está aplicando en la mayor parte de las IPS colombianas y facilitar la entrega de medicamentos como las medidas de seguridad y adherencia. Esto es una gráfica que nos muestra básicamente por qué es tan peligroso el tema en los hogares geriátricos y las implicaciones que tiene. Como les mencionaba, la mortalidad alcanza en 70% en Canadá de pacientes en hogares geriátricos y vemos que involucra tanto a pues, personas gubernamentales, agentes gubernamentales, secretarías, ministerio, a la misma comunidad, servicios de salud, servicios, instituciones, las familias, los cuidadores. Tenemos riesgo tanto por el personal que trabaja como las visitas, obviamente, que se encontraban en algún momento completamente suspendidas y que estaban básicamente limitadas a situaciones exclusivas o situaciones de fin de vida o manejo de alteraciones comportamentales para control de estos residentes. Obviamente buscamos disminuir eso y la mortalidad, aunque algunos autores, incluso en algunas exposiciones he observado que se ha manejado de una manera no tan adecuada, no tenemos pues una mortalidad como la que se encuentra en otros países y esperemos que no se llegue a eso. Como les mencionaba, en su momento se dieron estas recomendaciones, poder salir a los centros para cumplir citas médicas o situaciones excepcionales, citas pues que no se pudieran cumplir básicamente por medio de telemedicina, visita de un familiar siempre y cuando no se tuvieran residentes con diagnóstico de COVID o personas que se estuvieran en cuarentena por máximo de 1 hora y conservando todas las medidas de bioseguridad para evitar pues mayores riesgos y visitas en situaciones excepcionales como final de vida o control de alteraciones comportamentales de los residentes. Se debería hacer una visita que fuera consensuada con los hogares, siempre concertarla con una visita previa, con una agenda. Se limitarían a una persona por residente y obviamente se recomendaba que todos los pacientes tuvieran los elementos específicos de protección. Básicamente la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, desde el comienzo de la pandemia, en cabeza de su presidente Javier Cabrera, compañero y egresado de la Universidad Javeriana, y el resto de la junta directiva, a los cuales les hago un extensivo saludo el día de hoy. Hemos estado trabajando en tratar de generarle al país la mayor y la mejor evidencia posible para atención en salud de la población mayor en pandemia por el COVID-19. Y estas fotos simplemente nos muestran, este es el primer consenso que obviamente lideró fue la Asociación Colombiana de Infectología, de la mano con el Instituto de la Evaluación de Tecnología en Salud, pero en la cual hizo parte la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Y este documento que vemos aquí, que se conoce como herramientas de cuidado paliativo en tiempos de COVID-19 para no paliativistas, que se desarrolló hace más o menos una semana, liderado también por la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología y la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo. Herramientas que están disponibles para el uso de los médicos, del personal de salud que no sean médicos a nivel nacional o latinoamericano, herramientas con un alto nivel de evidencia que nos pueden ayudar en algún momento decisivo para ofertar la mejor atención en población mayor. Este último documento que les mencionaba aquí como herramientas de cuidado paliativo en tiempos de COVID, básicamente nos describe como una visión muy multidimensional, clara y pues, que es definitoria de la especialidad del cuidado paliativo, que no se hace medicina basada en la enfermedad, sino basada y centrada en la persona y su familia, y que por la situación misma de incertidumbre, de aumento exagerado de las necesidades, ya también tendríamos que empezar a mirar como una medicina centrada en la comunidad y no solamente en la persona, pero obviamente haciendo énfasis en que se tendría que hacer esta medida en caso de que la situación, que las instituciones lleven a una sobrecarga
de las instituciones en salud y nos toque pues básicamente empezar a ver los beneficios de los pacientes y que no vayamos a estar en una disyuntiva de a quién no ofrecerle un ventilador en caso de que lo requiera y que empecemos a generar futilidad en un paciente que de pronto no tenía la posibilidad de una evolución satisfactoria, sino por el contrario estaríamos pues no ofreciendo esa posibilidad terapéutica a una persona con una mayor posibilidad de sobrevida. Un documento importante, interesante que me gustaría que se puedan llevar el día de hoy con esta charla para que en algún momento sus instituciones que se pueda presentar un aumento importante de casos de COVID, una no disponibilidad, aunque el gobierno, las IPS, las asociaciones científicas han estado de la mano tratando de evitar esas situaciones, que puedan ayudarlos para que tomen decisiones. Esto es una gráfica muy bonita que nos presenta el documento de Medicina Central en la Comunidad, donde hay un árbol de decisiones donde evalúa la posibilidad de escasez de recursos, que los recursos sean limitados, que haya una planificación específica a tiempo, que el tema de factor edad no sea un factor limitante para la intervención de los pacientes, sino que haya la posibilidad de contar con algún médico geriatra o un grupo multidisciplinar que cuente con geriatría, cuidado intensivo, bioética, para poder ofertar el mejor recurso disponible a la persona que lo requiera, y términos pues de la bioética clásica de Buchanan Children, de justicia distributiva, autonomía, no maleficencia, tratando de ofertar siempre las mejores opciones al personal que está atendiendo como a nuestras personas mayores. Como le mencionaba Ángel previamente, esto es un artículo que publiqué, está en línea ya, en la Revista Española de Geriatría y Gerontología, y en su momento fue un llamado a los geriatras del país. Como les mencionaba, la información inicial de la caracterización del geriatra en Colombia es un artículo también original mío de 2015, donde tratábamos de evaluar el quehacer de la especialidad. Y en este básicamente lo que resalto es que el quehacer es esto: enfrentarnos a una situación tan compleja como la que estamos viviendo, liderar los procesos de una atención de calidad en población mayor y no quedarnos solamente en el tema de la prestación de servicios de salud, sino ser unas personas mucho más ambiciosas y trabajar en el tema del desarrollo de política pública y de los niveles asistenciales que requiere la población mayor, y por qué no contar con unidades específicas de geriatría para la atención en paciente COVID, como ya hay reportes internacionales que nos muestran que es posible hacerlo. Dentro de esos documentos quisiera traer los extractos importantes donde dice: nos acercamos a los momentos más difíciles frente al manejo de la pandemia en el país y como geriatras debemos generar confianza en nuestros pacientes, ubicándonos en el lugar que la historia y la sociedad nos exige y comportándonos como siempre lo hemos hecho, como los mejores médicos para la atención de la población mayor, tanto a nivel intrahospitalario como en el diseño de las recomendaciones para el manejo del anciano en la comunidad. Estas palabras, pues básicamente demuestran lo que pienso es el quehacer del médico geriatra en la situación que estamos viviendo, y pues trayendo el día de hoy las palabras del doctor John Morley, donde escribía que los médicos geriatras, dentro de sus múltiples funciones, eran los médicos que más habían generado la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población mayor, y que ninguna otra especialidad, con todo el respeto que temen mis amigos y mis colegas de otras especialidades, ha generado servicios específicos para este grupo poblacional. Es el médico que mejor conoce el enfoque multidimensional de los problemas de la salud de las personas mayores, con gran capacidad y competencia para manejar pacientes multimórbidos y complejos, que son los que se nos están muriendo. O sea, los que nos están muriendo son pacientes mayores de 70, con alta carga de comorbilidad, que detienen o que requieren el manejo de un geriatra de cabecera para que los desenlaces sean mucho mejores. No es una situación mía, está documentado con alto nivel de evidencia, incluso hay revisiones sistemáticas, no en el tema de pandemia, sino en el tema general, frente a que comparado con el manejo usual, los desenlaces siempre son mucho mejores en el manejo específico por un grupo liderado por geriatría. Es el guardián para ofrecer el mejor tratamiento posible basado en condiciones clínicas y funcionales, y no solo limitado a la toma de decisiones basadas en la edad biológica. Es un momento de reflexión, un momento de agradecimiento por todas las personas que
han estado pues al frente y en la línea de la primera línea de lucha frente al COVID, y quiero que empecemos a coordinar más y aumentar nuestras relaciones con las unidades de geriatría y gerontología del país para empezar a cualificar más el talento humano que va a redundar pues en el tema de atención en población mayor. Eso es una gráfica que desarrollé la semana pasada con datos del talento humano en geriatría, entendido no solamente como los médicos geriatras, sino como médicos gerontólogos, los mismos gerontólogos, psicólogos, psiquiatras o todas las personas que tienen que ver con la atención de la persona mayor. Y básicamente lo que encontramos aquí es que una enorme proporción de población se encuentra en ciudades grandes. Aquí vemos Bogotá, casi el 47% de la población. Vemos Caldas, municipio, perdón, departamento, y Manizales como municipio pues referente de envejecimiento y vejez, de donde estamos invitados el día de hoy. Y vemos Valle del Cauca y Antioquia. Básicamente se concentra la mayor cantidad de talento humano en geriatría y gerontología del país. Entonces, ¿qué hacemos el resto de poblaciones? ¿Cómo llegamos al Huila, al Tolima, al Putumayo, al Amazonas, al Chocó, a otros sitios? Y no es un fenómeno solamente la geriatría, es un fenómeno que es universal al resto de especialidades. Pero pandemias o situaciones como la de este momento que estamos viviendo simplemente sacan a la luz esa enorme brecha y esa inequidad que hay en la atención de calidad de la población mayor, y es una situación que quiero presentar y quiero que conozcan. Esta es la profesión de los miembros de la Asociación Colombiana de Geriatría. Vemos que es una formación multidisciplinar, aquí tenemos cabida de todas las profesiones, pero aquí podemos ver tan solo 70 geriatras pertenecientes a la Sociedad Colombiana de Geriatría, con una proyección de 900 para el país. O sea, en una situación crítica como la que estamos viviendo, no estamos ni siquiera en el 10% del talento humano que requiere el país para tener estándares altos de calidad de las personas mayores, porque las personas mayores se pueden seguir atendiendo como los pueden seguir atendiendo en otras instituciones que no cuentan con geriatría. Mucha gente dirá, lo manejamos bien y salen adelante, pero pues eso es ir en contra de las realidades internacionales y en contra de las realidades de la evidencia clínica. Entonces mi invitación es a construir, a gremiar, a trabajar junto con la red gerontológica de Caldas para mirar cómo hacemos una base sólida para atención de calidad en población mayor. Por último, termino con esta diapositiva, la cantidad de geriatras en Colombia, se repite algo similar, obviamente Bogotá y Caldas, Valle del Cauca, Bogotá y Caldas, completamente entendible, cuentan con las universidades. El primer programa fue la Universidad de Caldas, posteriormente la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y recientemente la Universidad del Valle. Son los únicos 4 programas con formación especializada en geriatría del país. El resto de regiones, de departamentos, estamos en mora de hacerlo. Yo soy del Huila, básicamente ahí pues cuento con mi única opinión frente al tema de geriatría en la región, pero la idea es multiplicar estas redes, multiplicar nuestra atención, crecer y cualificar a la población mayor, y hay muchos proyectos desde la academia para generar la mejor atención de la población mayor y enfrentarnos a la pandemia de una mejor manera. Eso es lo que tenía que decirles por hoy. Espero que les sirva de mucho y aquí estamos pendientes. Ángel, muchas gracias. Doctor William, excelente presentación. Muchas gracias primero que todo por sus aportes. Dicen en el chat y obviamente me dirijo a ustedes mientras que pasamos de conferencia. Vamos a darle un saludo a toda la gente de México, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Argentina. Les damos un muy especial saludo a Claudia Rocío Rueda de España. Ella es nutricionista y tiene un máster en envejecimiento y salud de la Universidad Rovira y Virgili en Zaragoza, España. Un saludo muy especial. Doctor William, lo felicitan mucho en el chat de la plataforma. En redes sociales estamos como Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología en vivo, y también pues hay muchos comentarios, y queremos agradecerle primero que todo por esta gran conferencia que nos pone en contexto para
para seguir avanzando en nuestro simposio virtual aprendiendo a envejecer, perdón, en tiempos de aislamiento preventivo. Yo le doy la palabra a la compañera Catalina Orrego, quien va a hacer la presentación de la siguiente ponente. Muchas gracias, doctor William, y por acá Vale. sabe que bienvenido siempre y seguimos adelante con un excelente trabajo por las personas mayores de nuestro país. Le doy la palabra a Catalina. Buenas tardes para todos. Bueno, les habla Catalina Orrego, profesional de la línea de envejecimiento y vejez de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Agradecer al doctor William Arbey por tan importante conferencia. De nuevo, agradecemos a todas las personas conectadas. Un saludo muy especial para la Red Gerontológica de Caldas, integrados por representantes de la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Caldas, la Defensoría del Pueblo, Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Manizales y quien lo lidera, pues la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Contarles que este simposio es producto de la Red Gerontológica, la cual funciona desde 1999. Este es el 11º simposio que se realiza en el marco de la celebración del adulto mayor, pero el primero que se realiza de manera virtual, pues dado las circunstancias de la pandemia, y que dentro de sus ventajas permite tener un impacto no solo a nivel departamental, sino nacional e internacional. Citar también la Ley 1271 de 1996, la cual establece el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado en Colombia, el cual se celebra el último domingo del mes de agosto. Adicional, indica que los gobernadores y alcaldes dentro de sus jurisdicciones adoptarán las medidas para la celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado, de acuerdo a la importancia y dignidad que el pensionado y las personas de la tercera edad, adultos mayores en estos momentos, como lo llamamos, pues lo merecen. Esta es una breve contextualización. Procedo entonces a darle paso a la doctora Patricia Montaña, psicóloga, magíster en psicología clínica, experiencia en psicoeducación a las familias de pacientes con enfermedad de Alzheimer y envejecimiento, y docente universitaria, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien nos trae su conferencia en envejecimiento y salud mental. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, ayúdenme aquí, por favor, para poder... Claro que sí. Doctor William, por favor, nos deja de compartir su pantalla para que la doctora nos pueda compartir su presentación. Muchas gracias. Gracias. Listo, doctora, ya tiene su pantalla. Gracias. Bueno, mil gracias por la invitación. En este momento, pues felicito al doctor Gutiérrez, me parece que nos ha dado un excelente panorama, absolutamente actualizado, y creo que puede ser una muy buena contextualización que nos va a permitir poder entender mucho mejor lo que vamos a ver ahora, y que podamos tener un espacio también para que se puedan sentir libres para preguntar y trabajar algunas de las dudas o inquietudes que pueden ir saliendo en este tema. Hoy voy a hablarles sobre envejecimiento y salud mental. Voy a tocar varios temas en el transcurso del ciclo vital y también pues me voy a centrar un poco en qué implicaciones tiene algunas de las, digamos, de las dificultades de salud que pueden presentarse en el transcurso del envejecimiento y cómo funcionan y cómo entramos a funcionar con los cuidadores en ese momento cuando aparecen algunas de las dificultades en autonomía o en toma de decisiones y en algunas otras dificultades que podemos evidenciar. Para empezar, quiero repasar un poco lo que significa envejecer y quiero proponerlo desde la diversidad. Entonces, es un grupo bastante heterogéneo. No todos envejecemos de manera diversa. Cuando empezamos a ver en nuestras familias y con nuestros amigos cómo envejecemos, pues creo que esta foto nos ilustra la calidad de vida, los rasgos genéticos, la manera como caminamos en la vida, y esa es una frase de Elisa Dulcey, que es una persona que ha trabajado muchísimo y a quien admiramos en los temas de envejecimiento.
Así que estamos envejeciendo todo el tiempo desde que nacemos. De esta manera podemos centrarnos en el ciclo vital, en qué sucede en la infancia, qué sucede en la adolescencia, qué sucede en la adultez y qué sucede en la vejez. De manera que somos diversos y depende también cómo vamos trabajando nuestros hábitos, qué hacemos en nuestra vida para poder tener una mejor calidad de vida. Así que pongo un poco, digamos, como eh, en su conocimiento para que podamos también a través de esta charla poder hacer un ejercicio de reflexión y un ejercicio de cómo podemos trabajar cada día para poder tener un mejor envejecimiento y poder mejorar nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de salud mental y bienestar emocional, aquí tenemos una mujer en embarazo, un bebé, y tenemos una imagen desde la infancia hasta la vejez. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a tener cambios físicos y psicológicos todo el tiempo. Así que esta revisión, este balance de vida, este trabajar por cómo podemos mejorar nuestra salud, cómo podemos mejorar nuestro bienestar y la salud mental en cada uno de los momentos de nuestra vida, es algo que hacemos diario y que pues es válido para cualquier momento de la vida. Así que vamos haciendo un continuo balance de la vida. Y cuando hablamos de balance y nos paramos en este momento de aislamiento preventivo por COVID-19, pues implica un proceso de adaptación. Nosotros como psicólogos lo vemos todo el tiempo, tenemos ahora muchísimo trabajo más que nunca en las líneas de atención, en las líneas amigas, en todo este tipo de ejercicios académicos y de capacitación para poder ilustrar frente a cómo manejamos nuestra salud mental en ese aislamiento preventivo. De manera que ese balance y esa adaptación la vamos haciendo de acuerdo a todo lo que va pasando. Fíjense que llegamos a toques de queda, restringimos nuestras salidas, y vamos evolucionando y vamos revisando cómo va la pandemia para poder seguir haciendo ajustes. En este proceso de envejecimiento, pues hay un temor por la pérdida de algunos de los seres queridos. Nosotros cuando abordamos los casos de los pacientes que son mayores de 60 años, pues por el transcurrir de la vida hay presencia de duelos. Y los duelos son muy variados, es decir, hay pérdida de hijos o hay pérdidas de sus padres, hay pérdidas de sus hermanos, bueno, por diferentes razones. Entonces también hay algunas sensaciones de soledad, de dificultad. Algunos han perdido sus seres queridos que han sido como sus motores en sus vidas económicas, entonces pues hay un impacto importante. Siempre que hay un duelo, hay una pérdida no solamente de esa persona, sino del rol que ha ejercido esa persona en la vida. Entonces muchos de ellos pues se ven movidos a tener una cantidad de cambios en sus vidas que no estaban antes preparados, incluso pues con afectaciones a su salud también significativas en lo que tiene que ver con su vida social y económica. La jubilación también es otro tema también acá, pues como muy importante, que el trabajo obviamente pues permite desarrollar una cantidad de funciones y de roles bastante activos, y cuando llega la jubilación pues es necesario pensar cómo puede seguirse viviendo y cómo puede una persona tener inclusión social, actividades físicas, actividades recreativas, y cómo puede tener una vida social activa, una conexión con la vida, una conexión con sus familias, aunque no tenga el mismo ritmo de vida que tenía cuando trabajaba. Bueno, los cambios en las etapas, pues tenemos mayores de 60, como décadas, mayores de 70, mayores de 80, mayores de 90, y en cada una de esas fases del envejecimiento, pues también tenemos que revisar qué va pasando con el cuerpo, qué va pasando con la mente, cómo van siendo los pasos y la vivencia y el deterioro para poder tener ajustes y para poder tener como mayor, digamos, que no nos coja por sorpresa, sino que nos vayamos como preparando para poder tomar decisiones con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros tíos y con nuestro proceso mismo de envejecimiento. Como psicólogos,
Hicimos una investigación el año pasado de cuáles eran los grupos etarios que nosotros trabajábamos con mayor frecuencia e incluso para nuestra misma sorpresa veíamos que los psicólogos trabajábamos con menores estadísticas en los adultos mayores. Entonces, quienes trabajamos con adultos mayores nos damos cuenta que no es el grupo que más consulta, ¿cierto? Entonces, aquí quiero hacer como una propaganda también y un comercial para que los adultos nos consulten más, lleguen más a nosotros y nosotros también poder llegar más a ellos. Son momentos en los cuales el poder conversar con el psicólogo, el poder consultar, ayuda muchísimo a las familias y permite en estos casos tomar mejores decisiones y poder adaptarse, poder tener como mayores herramientas de manejo y poder manejar de una mejor manera nuestras familias y nuestras vidas. Bueno, la contextualización pues tiene que ver con el envejecimiento demográfico, ¿cierto? Vivimos más. Asumimos 4 discapacidades predominantes en la vejez: motriz, ¿sí? Todo lo que son movimientos, locomoción, visual, entonces también aquí necesitamos ayuda y prótesis, como lo decimos informalmente, para poder ver mejor. Perdemos capacidad auditiva y también mentalmente puede presentarse trastornos del comportamiento o algunas otras dificultades en el área mental. La depresión está aquí como la discapacidad mental de mayor frecuencia. Es un problema de salud pública y es a nivel mundial. No solamente nos deprimimos aquí como colombianos, sino que es una discapacidad o un trastorno o una problemática que ocurre de salud mental en todo el mundo, seguido por ansiedad. Y también aquí hay otros como el tabaquismo, el consumo de café en exceso, el alcoholismo, abuso de sustancias, trastornos del comportamiento, podríamos decir trastornos afectivos bipolares, otros y demencia, que vamos a hablar un poquito más adelante, la vamos a tocar hoy. La poca o nula participación en actividades comunitarias, es decir, el aislamiento, que va también muy pegado a este rango de edad. No hablamos de todos, pero sí hay una disminución de actividades comunitarias. La percepción de mala calidad de vida, porque se empieza a hacer también como una retroalimentación a la vida y muchas veces pues las personas se quedan ahí, ¿cierto? No hay como ese paso y esa evolución y esa búsqueda y generación de recursos también familiares y personales, sino que existe una mala percepción de la calidad de vida, la pérdida de la capacidad funcional de lo que la persona puede hacer o de lo que llamamos popularmente los achaques o la disminución de la salud, condiciones de dependencia, que se consideran factores de riesgo también, el hecho de que una persona no pueda tener una pensión en su vejez o unos recursos económicos o que la persona no haya podido, digamos, avanzar académicamente, tenga una remuneración baja, no pueda trabajar, pues obviamente todo esto causa unas dificultades anímicas en los adultos mayores. Y otro tema es ser cuidado. En la medida en que se envejece, pues también llega un momento en el cual la persona tiene dificultades para asumir su independencia y necesita compañía, necesita ser cuidado. Así que en mi consulta en algún momento era mucho más frecuente trabajar con familiares de pacientes con demencia y de un momento a otro me empezaron a llegar más las familias con adultos mayores. Cómo manejamos la abuelita, cómo manejamos la tía, cómo manejamos las relaciones en casa, cómo hacemos para que los demás miembros de la familia colaboren con el cuidado, cómo puede un cuidador trabajar y cuidar al mismo tiempo de las personas mayores en casa, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo van moviéndose los motivos de consulta y cómo se requiere también trabajar desde otras aristas y otros ángulos con otras poblaciones. Entonces aquí les pongo esta notica que yo también estoy haciendo la tarea de envejecer, ¿sí? De envejecer con ustedes, de ir pensándonos cada día cómo podemos tener mejores herramientas para nuestra salud mental, cómo podemos nosotros avanzar con bienestar y cómo podemos como psicólogos trabajar cada día en
dar la mano y en orientar y en poder ser también pues personas a quienes nos puedan consultar y podamos trabajar juntos para tener una mejor calidad de vida. En el panorama mundial del adulto mayor y ahora local, Caldas es el segundo departamento con mayor índice de envejecimiento en Colombia. El primero es Quindío, el segundo es Caldas, el tercero es Valle del Cauca, Risaralda cuarto, quinto Tolima, y de ahí en adelante, pues no me voy a alargar en este tema, pero quiero decirles que Caldas, hoy desde donde nos contactamos, es el segundo departamento con mayor índice de envejecimiento en Colombia. Así que aquí hay una de las facultades más importantes del país de geriatría y trabajamos en equipo. Se han desarrollado bastantes investigaciones a nivel del mundo, Colombia y Caldas, y son líderes, de manera que se ha avanzado en el abordaje. Trabajamos también en conjunto con la Fundación Alzheimer Colombia, que está en Bogotá, y trabajamos también con Pereira. Y tenemos una red ya en el país de las personas que trabajamos en el área de demencia, entonces pues ahí vamos como construyendo conocimiento, pero quería darles hoy este dato. Así que la estructura poblacional en Colombia, así como lo hemos visto en otras conferencias, los niños y jóvenes son más poquitos. Entonces, como vivimos más, hay mayor avance tecnológico, nos morimos menos, hay disminución de enfermedades infecciosas y agudas, entonces podemos vivir muchos más años. Hay mayor cobertura en los servicios de salud y tenemos políticas de envejecimiento mucho más acordes a nuestra población hoy en día. Así que a donde nos vamos dirigiendo es hacia el envejecimiento saludable y activo, es decir, que podamos tener una vida más larga, una mejor salud biológica y una mejor salud mental, eficacia cognitiva, es decir, que podamos estimular nuestro cerebro, que podamos pensar mejor, que podamos manejar nuestras decisiones, la independencia, que podamos hacer nuestros cálculos matemáticos hasta avanzada la edad, que tengamos mejores competencias sociales, que podamos también seguir siendo personas productivas, que tengamos un control personal y tengamos satisfacción en la vida. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con depresión o con ansiedad o con dificultades diarias, pues creo que ahí estamos llamados todos, y estos deben ser programas sociales, programas económicos, programas de gobierno, y también que podamos cuidar mejor la salud mental. Así que, pues las familias han cambiado. Así como vemos esta familia grandota que muchos de nosotros hemos tenido allá, abuelos y bisabuelos, resulta que aquí en la foto de abajo es un poquito más reducida, pero si vamos a ver nuestras familias modernas, pues los índices de fecundidad pues son menores y control de la natalidad, de manera que así como nosotros podíamos pensar que quizá nuestros abuelos o nuestros tíos en edad avanzada podrían ser cuidados por alguno de sus nietos o hermanos menores. En este momento, la inclusión de la mujer también en la vida laboral, el querer vivir mejor, todos los miembros de la familia trabajan y se nos vuelve muy difícil el cuidado de nuestros adultos o de las personas que enferman en casa. Muchas de las familias lo que relatan es el querer ser ayudados, por ejemplo, en labores domésticas, y hoy en día también la salud, pues van a casa cuando hay dificultades, pero no muchos de los servicios médicos son llevados a casa. Entonces también eso implica enfermedades muy costosas, el cuidado es mucho más complejo y las personas, los cuidadores, pues tienen las tareas muy difíciles. Aquí les voy a leer esta foto que me gusta mucho, que dice: por favor no se lleve mi bicicleta, la necesito para el trabajo y tengo 85 años. Entonces lo que vemos es que muchos de nuestros adultos mayores pues son las personas que siguen llevando el sustento a casa y que ahora por aislamiento preventivo pues han tenido que moverse también otras generaciones porque son ellos quienes deben ser cuidados. Como tenemos hoy el tema grueso en salud mental, voy a leerles la definición de la Organización Mundial de la Salud del 2018, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, es decir, cualquier dificultad diaria, obstáculo que se presente, puede trabajar de forma productiva y fructífera, dar frutos, poder tener un trabajo remunerado, un trabajo productivo, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, fíjense que si partimos de esta definición de salud mental, cuando una persona empieza a aislarse, cuando una persona siente que no puede con su día a día, que no puede generar los recursos, que se le dificulta unir a su familia, que se le dificulta organizar los recursos para cuidar a sus seres queridos, cuando hay dificultades para afrontar cada una de los obstáculos que llegan en el día a día, pues empezamos a darnos cuenta que hay dificultades en la salud mental y que esa salud mental puede ser muy buena, muy deficiente, pues mala o muy deficiente. Así que aquí empezamos ya a hacer algunos llamados. Y como llamados es la pregunta de cómo construimos nuestra vida social, cómo es nuestra expectativa de vida. Entonces, fíjense que mujeres a los 80 años con pensión desde los 57 y los hombres con expectativa de vida de 76 años y pensión a los 62. Entonces, ¿cuántos añitos nos quedan aquí por vivir? Muchos, ¿sí? Si llegamos a una jubilación, a una pensión, entonces a las mujeres nos quedan 23 años para disfrutar de toda esa vida y vamos a tener 57, o sea que todavía estamos muy jóvenes, no estamos en los 60 para seguir envejeciendo si partimos de los 60, sino que a los 57 todavía estaríamos súper jovencitas. Y tendríamos que pensar cómo va a ser nuestra vida y cómo vamos a seguir disfrutando, aprendiendo y gozando de nuestra salud y de nuestros contactos sociales y de nuestra familia y qué vamos a seguir haciendo y a qué nos vamos a dedicar, y todavía queda mucha vida. Asimismo los hombres. Veíamos también que las mujeres vivimos más años, pero también imagínense que nos enfermamos un poco más, entonces los hombres resultan siendo más sanos y vigorosos, hasta un poco más de años, y las mujeres un poco más enfermas en ese sentido. Entonces creo que este también es un llamado para empezar a revisar cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras expectativas, qué aprendemos, cómo manejamos nuestro día a día y cómo queremos que siga siendo nuestra vida para poder tener lo que llamamos bienestar y satisfacción. Aquí lanzo estas 3 preguntas que van dirigidas también al énfasis en salud mental, y es a que revisemos cómo son mis vínculos, cómo son mis relaciones, con quién estoy peleada yo tantos años, cómo es la calidad de la relación con mis hermanos. Hemos hablado de cómo vamos a cuidar a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, qué hacemos cuando se presenta una discapacidad en la familia o algún tipo de dificultad emocional o física o social en mi círculo. También cómo me divierto. Soy una persona que trabajo y no busco ocio, no hace mucho rato descuido mis hobbies, se me ha olvidado que me gusta del día a día, que es algo que ha ido como recuperándose un poco en algunas de las personas con las que hemos conversado en esta pandemia, y es cómo pueden empezar a buscarle un gustico a la vida diferente cuando han tenido una vida de trabajo tan fuerte y no han podido tener un tiempo para pensar o para reorganizar su familia o para reorganizar su economía. Entonces, ¿cuál es el espacio que le damos a la diversión? Hablamos de los adultos mayores y de la parte lúdica y recreativa y qué podemos hacer y qué planes hay gubernamentales y dónde podemos ir. Pero no solamente debemos dejar esto para 60 en adelante, sino creo que es un llamado para todas las edades, para los familiares, para los profesionales, para aquellas personas que vivimos esta vida. ¿Cómo manejo mis emociones también? Es decir, soy impulsivo, soy de mal genio, ¿qué hago cuando algo me disgusta? ¿Cómo manejo mi emocionalidad? ¿Cómo manejo mi felicidad?
cómo manejo mis recursos, cómo gestiono mis emociones cuando me relaciono con mis hijos, con mi pareja. Entonces, estas son como algunas de las preguntas que quiero dejar hoy aquí esbozadas para que trabajemos en nuestra salud mental. Nuestra salud mental es cómo vivimos cada día. La salud mental que queremos tener en unos 10 años con mis padres que tienen 50 o 60, pues tengo que empezar a revisar con mis hermanos qué podemos ir haciendo y nos vamos como preparando para que no nos lleguen las sorpresas a los 70, a los 80, sino que vayamos preparándonos con mis vínculos, ¿sí? Con aquellas personas con las que yo soy amiga, soy hermana, cómo me comunico. Pensaría yo que podría también abarcar todo esto. Así que son tiempos para tomar decisiones y hacer ajustes. Cada vez que una familia, digamos que me remiten los geriatras o los neurólogos o los fisio y empezamos a trabajar con las familias sobre cómo podemos abordar el envejecimiento de nuestros padres, principalmente padres, pues tenemos que mover una cantidad de recursos. Y muchas veces nos sentamos a hablar con las familias, con un grupo grande y a pensar cómo vamos a cuidarnos a nosotros mismos primero que todo, cómo nos vamos a preparar y cómo vamos a estar dispuestos con esos padres y personas mayores para permitir que llegue la ayuda cuando las personas han sido independientes. ¿Qué tipo de apoyo vamos a necesitar y cuándo? Y también cuando requerimos compañía para aquellas personas que viven solas. Centradas en fortalecer lo que podemos hacer, y lo que podemos hacer aquí es para todas las edades. Y si nos centramos en el adulto mayor, ¿cuáles son las habilidades que esas personas tienen? ¿Qué les permite vivir de manera independiente? ¿Qué habilidades han ido perdiendo? ¿Cuáles son sus quejas de salud y sus quejas cognitivas, es decir, de su pensamiento? Y también podernos adaptar a los cambios, ir haciendo ajustes cuando todo esto es necesario. Aquí, pues, digamos como a nivel de ejemplos, hay familias donde las tías, por ejemplo, son solteras, viven independientes y van llegando a ser mayores. Y entonces hay decisiones de si ponemos a las tías a vivir juntas o si una de las tías se va a vivir con mamá o si alguno de los hermanos se va a vivir con mamá o con papá o cómo vamos a ayudarle a ese cuidador principal en casa para poder ir haciendo frente a los cambios en la salud o afrontando el deterioro o la enfermedad que pueda presentarse. Frente a esto, pues es poder seguir disfrutando, tanto ellos como nosotros, poder seguir aprendiendo en nuestra vida y comprendiendo a aquellas personas que entran en este proceso de envejecimiento, porque no es fácil también asumir una limitación. Creo que todos hemos pasado por algunas hospitalizaciones o algún momento en el cual pues perdemos un poco la movilidad o tenemos una crisis de salud, y creo que es un buen llamado para comprender cuál es nuestro punto de vista, el que necesitamos pedir ayuda, el que necesitamos hablar con los demás, comunicarnos de manera diferente, aceptar ese apoyo y esa ayuda. Y creo que eso así en pequeñito es lo que tenemos que pensar con nuestros adultos mayores. Voy a pasar aquí rápidamente por algunas de las preguntas que nos hacen las personas que nos consultan. ¿Será que mi papá sí está enfermo o se está haciendo? Pero mi papá no es así conmigo. ¿Quién sabe usted qué le dijo? Ah, pero conmigo mi mamá come súper. ¿Usted a qué la invitó? Vamos conociéndonos y reconociéndonos hasta que los disfrutamos como estén y como vaya llegando la enfermedad. Es que usted no sabe cómo se comporta mi tía cuando usted no está. Entonces, generalmente son algunas de las quejas que recibimos en consulta, ¿cierto? Tanto los neuropsicólogos como los geriatras, como los neurólogos, como los psicólogos. Y son todas estas cositas que empiezan a aparecer en conducta que nos hace un llamado y nos pone unos alertas frente a la condición de salud
física y mental de nuestros seres queridos. Entonces es aquí donde voy a hablarles un poquito de demencias y pasamos al trastorno neurocognitivo mayor, que empieza también por quejas de memoria o lenguaje, cálculo, razonamiento, y que son algunas alarmas que nos pueden estar indicando que algo no está funcionando bien en nuestros seres queridos, que podemos pensar en que puede ser una depresión, una crisis de ansiedad, vienen de un duelo, hay algunos problemas cardiovasculares, y ahí es donde se nos prende el bombillo y necesitamos consultar a equipo interdisciplinario, saber qué va pasando, porque si hay un diagnóstico de demencia, pues es de carácter progresivo, altera el funcionamiento de las personas, empiezan a tener algunos comportamientos que nosotros llamamos en este lenguaje bizarros, es decir, raros, extraños, no han sido así durante su vida. Entonces podemos empezar a pensar que hay algunas alteraciones. Y cuando ya llega un diagnóstico de Alzheimer, pues hay problemas con la memoria, con el pensamiento, con el comportamiento, y los síntomas van empeorando con el tiempo e interfieren con la cotidianidad. Hablo aquí de demencias porque se pueden presentar, ¿sí? Avanzada la edad, mayores de 60 a 65 años, pero también tenemos que pensar en ser optimistas y manejar también todo esto en un ambiente positivo y realista, pero también en la medida en que vamos envejeciendo, pues tenemos que volvernos un poquito inspectores de nuestros padres y de nuestros adultos mayores para poder detectar dónde está el deterioro y poder intervenir a tiempo. ¿Sí? No quiere decir que a todos los adultos mayores les va a fallar su mente y sus funciones cognitivas, pero pueden fallar en otro sentido, en temas de salud, y eso puede causar algún tipo de deterioro. Entonces surgen los cuidadores, que también fue un tema que quisimos pues abordar el día de hoy, y esos cuidadores que empiezan a aparecer, que requerimos que estén ahí, asumen las principales tareas del cuidado. Son percibidos por los demás miembros de la familia o de la comunidad como los responsables del cuidado de aquellos adultos mayores. Generalmente no es remunerado económicamente, ¿no? No hay una retribución. Los cuidadores generalmente son personas de la familia que asumen esa labor. La mayor parte son mujeres, también hay hombres, pero en mayor proporción son mujeres. ¿Cuáles son los recursos de los cuidadores? Los recursos de los cuidadores son ayudas terapéuticas, ocupacionales, cómo podemos organizar un día con aquella persona que cuidamos, cómo podemos distribuir el tiempo, qué actividades ocupacionales y terapéuticas podríamos manejar. Cuando empieza el deterioro, cuando hay algún tipo de crisis y requieren un cuidador, el día no es igual. El día no es solamente salir a la calle, hacer como todo lo que tiene que ver con las rutinas y los hábitos, sino que en ese momento se convierte ya en los días en funciones terapéuticas, y allá es donde vamos a necesitar llegar también. Hay cuidadores formales que han pasado por cursos formales de estudio o son enfermeros o enfermeras del área de geriatría y gerontología que están capacitados y conocen perfectamente qué hacer con los adultos mayores. No es la mayoría, ¿sí? La minoría, la mayoría, pues son familiares que no tienen la preparación ni la información, ni saben qué hacer, ni saben qué esperar. Entonces, todo lo que tiene que ver con educar, con capacitar, con informar, con aprender y apoyar, pues es todo lo que se trabaja con equipo interdisciplinario y con las fundaciones Alzheimer u otras que hay en el país que nos ayudan a aprender cada una de todos los temas que puedan venir, como incontinencias urinarias, como dificultades motrices, etcétera, que es lo que podemos ir aprendiendo y se va aprendiendo de manera informal. Así que
a lo que nos vemos ya dirigidos es hacia cómo vamos a organizar nuestros días y qué actividades vamos a tener. Actividades recreativas, musicoterapia, manualidades, caminatas, visitas, salidas, etc. Ahora por el aislamiento preventivo, pero que así no nos vamos a quedar todo el tiempo, pues obviamente tenemos todas estas salidas restringidas, pero por las órdenes gubernamentales y todo lo que va pasando, que vamos haciendo caso a los epidemiólogos, a los médicos que nos van orientando qué hacer, pues vamos a poder ir como ampliando esta gama porque pues ha habido algunas dificultades y algunas personas nos hablan de que sus adultos mayores han tenido retroceso, que hay dificultades en el manejo. Los invitamos también como a manejar como esas dos áreas que tienen que ver con terapias farmacológicas y no farmacológicas, es decir, cuando se necesita el apoyo de la medicación en cualquier instancia y cuando se requiere organizar el día de manera que sea un poquito más, que esté un poquito más enriquecido y que pueda ser más fácil y más llevadero el día a día con nuestros adultos mayores a quienes los cuidamos. Entonces, hay fortalezas en los cuidadores y es algo que las familias van descubriendo y que van identificando. Se requiere apoyo a los cuidadores de la familia, de los amigos, de los vecinos, de grupos de apoyo y búsqueda de otros cuidadores, que es lo que llamamos los relevos. El apoyo interdisciplinario, el respaldo de la familia extensa, el apoyo entre la familia, en la parte social, en la parte económica también y emocional. Entonces, recursos pues tenemos de la comunidad, tenemos también recursos espirituales, hobbies, terapia con animales, programas de rehabilitación con énfasis en cognición y comportamiento, estrategias con software, ejercicio físico. Y aquí ya vamos como cerrando, porque también quiero escucharlos y conversar un poco con ustedes, y es qué actividades benefician la salud mental. Y no solamente abordo adultos mayores, sino a quiénes son los cuidadores menores de 60, o también muchas veces los mismos cónyuges que están con sus seres queridos y necesitan armar sus rutinas y enfrentarse cada día a innovar en el cuidado, a buscar mejores estrategias y también a compartir un poco algunas de las actividades que quieren, que les gusta, porque vamos a pensar también en la salud mental de quien cuida o de la salud mental de los menores de 60. Entonces aquí hay algunas ideas, pero me voy a detener un poquito como en la parte de las letras rojas y es la importancia en informarse de la enfermedad, de lo que sucede, de las implicaciones, a dónde va a llegar la persona que tiene ciertas dificultades de salud, qué pasa con la diabetes, qué pasa con la hipertensión, qué pasa con la obesidad, ¿sí? Capacitarse, ser gestor de familia, empezar a decirle a la familia, bueno, nos vemos enfrentados aquí a tomar decisiones, en el cuidado, en la parte económica, quién va a ayudar, quién va a apoyar, cómo hacemos, ir un poco como alertando y dar a conocer a la familia qué va sucediendo con los seres queridos. Buscar apoyo interdisciplinario y no descuidar el autocuidado, porque si no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar. Un cuidado de calidad depende también de cómo lo abordamos nosotros, cómo trabajamos y cómo estamos participando en nuestro propio bienestar, cómo nos comprometemos con nosotros mismos primero que todo. Bueno, vamos hasta ahí. Quisiera saber un poquito, pues, como información del chat, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Claro que sí, doctora Patricia. Excelente conferencia. Creo que una de las cosas que llama mucho la atención en estos momentos es definitivamente la salud mental. Agradecerte mucho, doctora, le recibo. La compañera Catalina va a cerrar un poco la conferencia, pero vamos a repasar rápidamente qué nos dicen los mensajes, ¿cierto? Pues porque obviamente por orden y por protocolo no vamos a abrir los micrófonos, pero estamos con preguntas por acá en el privado, donde nos dicen que podría decirse entonces que el COVID se afectó la salud mental de los adultos mayores de forma negativa o positiva. Pregunta Patricia Calle.
Sí, claro que sí. La afectó de muchas maneras, totalmente. Y creo que lo que estamos haciendo es pudiendo resolver, pudiendo ser recursivos, inventándonos y reinventándonos sus rutinas. Los adultos mayores que están institucionalizados pues tienen unas rutinas y unos cuidados supremamente juiciosos, pero esto ha llevado también a aislamiento, ¿sí? En todas nuestras familias, todos nos hemos visto limitados para visitarlos. Así que tenemos que recurrir a plan B, C, D, E y demás, poder utilizar la tecnología, poder fomentar con ellos la actividad física en casa, poder tener otro tipo de actividades, poder trabajar con ellos en diferentes habilidades, cambiar un poco sus rutinas. ¿Sí? Para muchos de ellos el poder salir a la calle, el poder entretenerse, ir a misa, etcétera, pues forma gran parte de su día, el poder salir a trabajar. Así que todo ha cambiado. Realmente la pandemia es, pues para todos es una revolución. Implica desarrollar habilidades en los cuidadores, implica consultar y podernos apoyar de manera interdisciplinaria en nuestras familias, en los recursos, en la tecnología y en todo. Perfecto, doctora Patricia. La Doctora, compañera Catalina tiene otra pregunta. gracias, Ángel. Doctora Patricia, preguntan cómo manejar aquellos casos en los que adultos mayores con demencia que presentan dentro de su sintomatología vagabundeo quieren salir en este escenario de COVID y el distanciamiento social. ¿Es válido el uso de antipsicóticos? Pregunta Patricia Parragués. Claro que sí, miren, cuando las familias nos llaman y nos cuentan qué está sucediendo, esto se vuelve la red de apoyo y el apoyo interdisciplinario. Cuando hay una conducta de vagabundeo, por ejemplo, nocturna, pues obviamente dificulta el descanso de toda la familia. Esa persona no puede dormir, entonces vamos a necesitar una ayuda farmacológica, la interconsulta con el psiquiatra, la interconsulta con el médico internista, la interconsulta con el neurólogo, la interconsulta con el geriatra es básica, ¿sí? Cuando nosotros podemos tener un balance entre la medicación y todo lo que podemos hacer en el día a día con nuestros adultos mayores y mucho más con personas con demencia, cada persona es diferente. No podemos hacer recomendaciones de medicamentos los unos a los otros. Cada persona es diferente, cada persona requiere una dosis diferente. Los medicamentos no actúan en todos de la misma manera. Entonces, esto sí debe consultarse, sí debe buscarse la ayuda oportuna. Y fíjense que ahora con todo lo que tenemos como teleasistencia, es una herramienta básica. ¿Sí? Que podamos tener los medicamentos a tiempo, que podamos tener el mejor manejo y también consultar por nuestra salud mental, porque puede ser muy desgastante, puede ser muy difícil para aquellas personas que tampoco pueden salir porque son cuidadores. Entonces, antes podían salir, ahora ya no. ¿Sí? El equipo médico tiene que estar muchas más horas. Entonces, eso es importante, ese tipo de consultas a tiempo para toda la sintomatología, mucho más en pacientes con demencia. Muchas gracias, doctora Patricia. Una preguntita para el doctor William antes de que se nos vaya. Doctor William, la bioseguridad, pregunta Claudia Rincón, la bioseguridad en los hogares está fallando, ya que las personas mayores, al estar aisladas, los propios miembros de la familia son los que los contaminan. Debido a ello, ¿qué estrategias ustedes consideran que se debe implementar con mayor rigurosidad para evitar esto? Doctor William. Doctor, prenda el micrófono que estamos en la virtualidad. Muchas gracias, doctor. El micrófono, eso. Sí, Ángel. La situación es que básicamente la normatividad contempla y por eso se hicieron todas las herramientas al inicio del aislamiento obligatorio preventivo, el aislamiento de este tipo de instituciones. Obviamente no podemos poner en riesgo centros que he escuchado que manejan 150, 200 residentes, porque como sabemos lo que hay que proteger en este momento son los centros.
Un caso que se nos presente en un centro puede derivar en una catástrofe para toda la población. Básicamente, las recomendaciones de tener el encerramiento de estas instituciones no es una idea que haya salido de la nada, sino que tiene claras recomendaciones epidemiológicas y desde el punto de vista de la seguridad. Incluso en las recomendaciones que hacíamos nosotros, hablábamos de la posibilidad de un consentimiento informado a los familiares de los residentes, donde ellos asumían la posibilidad y que el hecho de poder entrar tenían que seguir esas recomendaciones de bioseguridad, que en caso tal de que no las puedan cumplir, básicamente estaría negado porque estaríamos exponiendo al resto de residentes del hogar. Entonces, básicamente mantener las recomendaciones que la asociación hizo para los centros día y que los familiares que puedan ingresar sigan las recomendaciones pertinentes. Perfecto, doctor William, muchísimas gracias. La compañera Catalina tiene como un comentario de Jorge Luis. Compañera Catalina, Jorge Luis López. Sí, Ángel. Como resultados de investigación se ha podido determinar que el hecho de abrir espacios de escucha respetuosa, donde puedan hablar de sí mismo, donde puedan pensarse, tiene efectos sobre beneficios en todas las esferas de su vida y especialmente sobre la salud mental. Es un comentario que hace Jorge Luis López. Muy importante la apreciación que dice Jorge Luis. No le vemos la pregunta, pero sí tenemos una pregunta de Angélica Valenzuela. ¿Es obligatorio permitir el ingreso a Secretaría de Salud para la prueba del COVID si todos estamos sin sospecha? Gracias, dice Angélica Valenzuela, doctor William. Doctor William, ¿me escuchó? Está preguntando Angélica Valenzuela que si es obligatorio permitir el ingreso a la Secretaría de Salud para la prueba del COVID si todos estamos sin sospecha. Gracias. Pues Ángel, básicamente son las instituciones que tienen la autoridad, ¿sí?, a nivel nacional frente al tema del ingreso. Yo no haría pues ninguna salvedad frente a su ingreso, obviamente, si no hay sospecha ni nada. Acuérdense que hay clústeres específicos de personas con mayor riesgo donde hay que buscar casos asintomáticos. Y las personas mayores pueden ser sintomáticas, pero también hay un grupo importante de pacientes mayores que no hacen síntomas. Entonces, así no haya casos sospechosos, se puede hacer una vigilancia epidemiológica específica, una vigilancia en salud pública. Yo no vería la negación al ingreso a estas instituciones de la Secretaría de Salud, de la Secretaría Departamental o Municipal, desde que se cumplan todas las herramientas de bioseguridad y se cumplan con todos los protocolos y los elementos de protección personal. Muchas gracias por su respuesta, doctor William. Seguimos leyendo aquí mensajes. Este chat está lleno, doctora Patricia. Yo no sé qué vamos a hacer, pero aquí de verdad nos va a tocar salir a las 10 de la noche. Pero por favor a todos los asistentes, recuerden que tenemos 3 encuentros más, el 12, el 19 y el 26. Estamos celebrando entre todos el mes de conmemoración de la persona adulta mayor del departamento de Caldas. En el chat nos dicen excelentes ponencias. La doctora Patricia, gracias por compartir su conocimiento. Desean tener las memorias. Yo les digo, por parte del grupo de la línea de envejecimiento y vejez de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que la asistencia se toma cada vez que ustedes ingresan a la plataforma y las personas que nos ven en estos momentos por Facebook Live, obviamente, si están registradas desde el principio, cuando se abrieron las inscripciones, tendrán su certificado de asistencia. Recuerden que el certificado de asistencia es virtual, se les envía a sus correos, y esperamos tener rápidamente las ponencias de nuestros panelistas y obviamente pues serán entregadas para su conocimiento. Nos hablan que muchísimas gracias, doctor William, excelente ponencia, mejor dicho, está rompiendo la doctor William, como decimos aquí en esta zona cafetera. Están hablando del CBA de Chinchiná, que muchas gracias por el espacio que nos ayudan a compartir. Ya les comparto dónde está otros, que son muchos, son 14 mensajes. ¿Me permites leer aquí otras? Claro que sí, no, es que estamos bombardeados, dale. Doctora Patricia, pregunta Violeta Ríos, que a la vez se relaciona con una pregunta de Patricia
Paragués podría compartir algunos tips para el autocuidado del cuidador y qué hacer con los familiares, cuidadores principales que por la pandemia están cursando con síndrome de burnout. Bueno, yo pensaría que los relevos son absolutamente importantes. Por eso debemos buscar que haya descanso. Y fíjense que es una de las excepciones, ¿no? El poder movilizarse las personas que cuidan a adultos mayores. De manera que es importante que haya relevo tanto en los centros donde están las personas, pues los centros de cuidado institucionalizados, también entra un grupo, sale otro, están con todos los cuidados, con la bioseguridad, hay anticuerpos, pues hay exámenes, hay monitoreo, las secretarías de salud del país están vigilando también, y para nosotros, las familias, pues es una responsabilidad. Muchos de los cuidadores que son, digamos, diurnos, algunos han estado durmiendo en las casas de las personas que cuidan y pudiendo como turnarse entre 2 y 3 días con otros, porque pues es fundamental, ¿cierto? Y estaba leyendo también ahí que algunas personas están preguntando si el cuidador principal sale positivo para COVID-19, ¿qué se hace? Entonces ya sabemos que es un protocolo ya de aislamiento con la prueba y con las siguientes, digamos, con las siguientes pruebas hasta que la persona salga negativo y debe estar en aislamiento y proteger a la persona que cuida. Entonces, pues eso es fundamental. Hay otra pregunta que leía ahí y tiene que ver como con la bibliografía. Entonces, sí hay manuales, ¿Sí, papi? sí hay recursos ¿Por qué? en Internet, por ejemplo, en la Asociación Alzheimer Ah, sí, pues de dile a tu Estados abuelita que se Unidos. vaya si necesita. Hay material importante. Hay un micrófono abierto por ahí. Hay información importante en las fundaciones en diferentes países, en asociaciones, que es información de primera mano, tanto en Estados Unidos como en España. Y bueno, tenemos acá libros de personas que ya han escrito mucho, que pueden encontrarlos en la Fundación Alzheimer Colombia, que creo que me parece pues que pueden referirse allá, y quizá a sus mails podría ser una bibliografía para poderla compartir y que ustedes puedan tener recursos donde pueden aprender y también como apoyarse en la literatura, porque eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, doctora Patricia. Yo continúo con saludos porque me parece que estos espacios virtuales es para que uno también salude a la gente, ¿cierto? Uno tiene que decirle primero excelentes ponencias desde México, nos dice Luz María Susana. Hola, muy buenas tardes. Las memorias, excelentes temas, dice Carla López. Saludos desde Florida Blanca. Gracias, Florida Blanca, Santander, Laura Ospina. Muchas gracias a todos. Saludos desde Barranquilla de parte de la colega María Victoria Quintero. Un saludo muy especial de Cogua, Cundinamarca. Muy especial. Desde Perú, Lima, desde Callao, desde la ciudad hermosa musical de Colombia, Ibagué. Mil gracias a todos los que el gran aprendizaje para atender y cuidar más a nuestros adultos mayores. Un saludo muy especial a la Fundación Amparo de San José de Pasto, a Jimena Ortiz, que nos pone un excelente mensaje. ¿Cómo debemos de evitar el síndrome del cuidador quemado? Esa es una de las preguntas. Ser responsables del autocuidado, pregunta María Alexandra en nuestro chat. Bueno, el síndrome del burnout o el cuidador quemado es aquella persona que tiene fatiga, es aquella persona que está cuidando a su ser querido todo el tiempo y no tiene descanso. Entonces, esto es diagnosticado, médicamente es diagnosticado y se llama así, síndrome del cuidador quemado. Cuando esto sucede, trabajamos con las familias porque se requiere apoyo, se requiere ayuda, se requiere relevo, y también que la persona a quien cuiden pueda estar mucho más, digamos, como mejor medicada, mejor cuidada, que haya capacitación, que haya información y que haya apoyo familiar, que haya recursos. Entonces, pues cada caso es diferente. Muchas veces cuando nos reunimos con la familia surgen
como todas las respuestas de aquellos que no se habían dado cuenta muchas veces de ese cuidador. A veces el cuidador no pide ayuda, no dice lo que sucede, no comunica, y muchos de ellos se sienten muy culpables por querer que otra persona venga a cuidar, porque son ellos los que saben perfectamente cómo está ese ser querido y conocen al dedillo cómo es su rutina. Entonces yo creo que esto tiene que ver también con cómo comunica las emociones, cómo comunica cuando necesita ayuda para poder tener los recursos familiares. E invito también a todas las familias a escuchar, a comunicarse, cómo podemos cuidar mejor, qué podemos aprender, qué podemos hacer, cómo podemos movilizar los recursos. Bueno, excelente, doctora Patricia. Sigo con saludos, pues porque la gente aquí nos tiene bombardeados. Listo. Ojo, pues, un saludo muy especial y una valiosa información desde el Centro de Bienestar del Adulto Mayor de Norcasia Caldas, Victoria Caldas, Manzanares Caldas, Chinchina Caldas, Anserma Caldas. Mejor dicho, todo el departamento está conectado con las conferencias del Simposio Virtual Aprendiendo a Envejecer. Un saludo muy especial desde la Universidad del Tolima a la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología, excelentes conferencistas por su trabajo. Cuando se habla de los relevos, doctora, ¿cada cuánto tiempo se debe dar cambios de turnos? Bueno, miren, eso es muy relativo. Yo no podría dar una respuesta como tal, porque si hablamos de unos turnos de trabajo, pues son 8 horas, ¿sí? Pero no es la realidad que vemos con nuestras familias y con nuestra Colombia y nuestros adultos mayores. Muchas veces el cuidador es el esposo o la esposa. Entonces, si hablamos de relevos, ellos están todo el tiempo ahí, pero lo que sí necesitan es apoyo en labores domésticas, apoyo en cuidado, muchas veces el poder dormir en otra habitación, el que alguien se haga cargo, en que puedan tomar una siesta y llegue otra persona, un hijo, y colabore. Y cuando no estamos en pandemia, pues es la repartición de las tareas y es lo que trabajamos con los cuidadores que tienen sobrecarga. ¿Cómo podemos aliviar? ¿Cómo podemos dar un mejor cuidado? Un cuidado de calidad cuando a veces nos consultan no por la persona que tiene demencia o por la persona que están cuidando, sino por el que cuida, ¿cierto? O sea, vienen y nos dicen, bueno, nos preocupa nuestro papá, pero nuestro papá está bien. Nos preocupa nuestra mamá, que es quien cuida todo el tiempo, porque está cansada, porque está angustiada, porque está deprimida, porque no puede salir. Entonces, fíjense que no podría dar una respuesta aquí universal. A veces hay un cuidador que puede estar 5 días a la semana con un paciente y descansa el fin de semana. Entonces son las situaciones diversas de cada familia y de cada situación. Doctora Patricia, pregunta cómo manejar el duelo en adultos mayores que han perdido a su pareja por COVID estando en aislamiento preventivo. Miren, el duelo por COVID es muy diferente hoy en día. El no poder ver a nuestro ser querido, el no poder estar con ellos, el no poderlo despedir, el no poder reconocerlos, el no poder acompañarlos, es algo que nos duele a todos y dificulta los duelos, dificulta la elaboración de los duelos. Lo que trabajamos en estos temas es que podamos hacer un ritual, de despedida, porque el manejo de un paciente con COVID sabemos que es de aislamiento y el protocolo para su despedida y el manejo en la funeraria y después es un protocolo muy claro que ya sabemos que no se puede tener contacto. Entonces, esto pues es de unión familiar, es de un trabajo fuerte en manejar los rituales para podernos despedir. Y los rituales sabemos que cumplen un papel importantísimo en la salud mental y el poder despedir a las personas que se van. Muchas gracias, doctora Patricia. Sigo dando saludos porque pues es muy importante para nosotros. Saludos a la gente de Armaguadas Caldas, la gente de Pensilvania. Un saludo muy especial para las personas que trabajan en adulto mayor del municipio de Pensilvania, de Belalcázar Caldas. Definitivamente por acá hay Liliana Maya nos dice que a la región de Caldas llegan personas mayores de diferentes partes del país o la mayoría de la población de personas mayores es local. Pues esa pregunta se la vamos a resolver a medida que vayamos mostrando las conferencias. Claudia Castaño, muchas gracias por la información, excelente espacio desde Filadelfia, Caldas. Sigo leyendo mensajes en nuestro chat ya que tenemos a nuestros expertos invitados.
información súper clara, qué buena la invitación. Muchas gracias, dice Aleida María Pérez. Edith dice que gracias Caldas por excelente evento. Edith Agudelo, como para mantener la autonomía del adulto mayor sano que busca dependencia afectiva. Muchas gracias, muy enriquecedora la conferencia. Los ponentes desde Bucaramanga, desde Candelaria, Madrid, Cundinamarca, la Fundación Hogares de la Candelaria. Edith Agudelo Pozo, gracias por este espacio enriquecedor para los profesionales. Seguimos, tenemos por acá, excelente simposio. Muchas gracias desde Mosquera, Cundinamarca, desde Venezuela, desde Guatemala, desde otros países, doctora, nos ven. Entonces, queremos darle un saludo muy especial a todos, a todas las personas que hicieron posible este evento. Recordemos que esto es gracias a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a la Gobernación de Caldas, a la Red Gerontológica de Caldas, como ente social de apoyo a los procesos de envejecimiento y vejez del territorio, y especialmente a la Asociación Colombiana de Geriatría, de Gerontología y Geriatría, Geriarte, que en estos momentos hace parte y hacemos pues este evento para todos ustedes. Vamos entonces con las últimas preguntas. Ya son agradecimientos, muchas gracias. Desde Bogotá, no tenemos más preguntas por acá, son comentarios que de pronto los vamos a leer. Recuerden perfeccionar e involucrar el comportamiento habitual, las 3 medidas de protección: distanciamiento físico, lavado de manos y uso de tapabocas, con énfasis en que su manipulación se haga desde los cordones o soportes de tapabocas, evitando tocar superficies que protegen. Un saludo muy especial desde el Centro de Bienestar y Protección Social de Chinchiná. Agradecen el espacio de aprendizaje, ya que cada día estamos en constante evolución y adquisición de conocimiento. Aquí tratamos diariamente de tener contacto con las familias de los residentes por medio de teleasistencia y llamadas telefónicas, evidenciando esto un fortalecimiento para la salud mental de la persona mayor y familiar. Muchas gracias. Sandra Ibarra dice: buenas tardes, comparto mi experiencia en un hogar de la ciudad de Popayán, donde se han dado muy buenos resultados. 3 elementos. 1. Educar y aplicar las recomendaciones de la pandemia. 2. Diversidad de actividades, incluida la actividad física y el acompañamiento psicológico y espiritual. Convivimos 100 personas en turnos de 15 días para garantizar las cuarentenas y desde marzo permanecemos a puerta cerrada, doctor William. Hemos convertido en tiempo en autoconocernos y mimetizar los protocolos institucionales. Nos dice Sandra Ibarra desde la ciudad de Popayán. Vamos entonces terminando. Últimos saludos. Información de hoy, excelente desde Villa María Caldas, desde el municipio de Angelópolis. Mil gracias y maravillosos aportes a nuestro cuidado. Desde Santa Fe de Antioquia, Medellín, toda la parte de paisa de esa región que nos saluda. Dice Eduardo Moncada, que es bien participativo. Eduardo nos dice que los rituales se deben llevar a cabo por vía virtual. Previamente hay que aplicar la red social para asegurar el acompañamiento. Como no hay cuerpo presente, se buscan los símbolos, fotos del fallecido, se programa en casa con otras casas y familiares, uso de un velón, sin identificarlo, una carta que pueda leer por los familiares, con la despedida del fallecido, donde se expresen los sentimientos, y es válido llorar, una oración y algo de tomar o comer. Feliz tarde desde el departamento del Huila. Muy hermoso ese departamento, que aquí tenemos representante del Huila, como decimos en esta zona cafetera. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos entonces cerrando nuestro evento. Se conectaron más de 300 personas, aproximadamente 300 personas. Les damos un agradecimiento fuerte a mi compañera Catalina Orrego por acompañarme, a la doctora Patricia Montaña, que es psicóloga clínica, que hizo este llamado, el doctor William Arbel Gutiérrez, obviamente por estas excelentes conferencias. Entonces yo los dejo en compañía de una despedida de parte de los ponentes y hasta una próxima sesión de nuestro simposio virtual Aprendiendo a Envejecer en tiempos de aislamiento preventivo, en conmemoración del mes del adulto mayor en el departamento de Caldas. Doctora Patricia, un mensaje de despedida y el doctor William, y cerramos la sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por conectarse, por estar interesados en el cuidado del adulto mayor.
por querer aprender y querer estar mejor y cuidar su salud mental. Gracias por asistir. Perfecto. Un saludo también desde Neiva, desde el Huila. Un saludo a la doctora Patricia, placentero haberla conocido. A Ángel por la invitación, a todas las personas de Caldas. Un saludo para seguir trabajando, porque como les comenté, las cosas que nos esperan están por pasar en estas 4 o 6 semanas. Son etapas muy difíciles y no tenemos que ser menos a todas las demandas que la sociedad nos está pidiendo para el cuidado de la población mayor. Desde la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología estamos dispuestos a estar presentes y vamos a seguir trabajando por las personas mayores de Colombia. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos. Le doy la palabra ya para el cierre a mi compañera Catalina. Gracias, Ángel. Muchas gracias a la doctora Patricia, al doctor William por su acompañamiento, excelentes ponencias. Esperamos a todas las personas que hoy se conectaron y muchísimas más para que nos acompañen en las próximas sesiones que traen unas conferencias también muy interesantes para continuar enfrentando esta situación que se nos da. Los esperamos el próximo miércoles 4 de la tarde. Recuerde que este es un evento organizado por la Red Gerontológica de Caldas en compañía pues, de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Un abrazo para todos y mil gracias. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga y cuídense mucho. Muchas gracias por su asistencia.